Hey, ¿qué tal amigos de Misi? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer otro unboxing, esta vez de otra figura de Star Wars, de Black Series, en este caso de Ahsoka Tano, la nueva figura que acaba de salir de Black Series con la nueva caja de la nueva línea. Y bueno, pues esta es la primera figura de Ahsoka Tano que tenemos de Black Series, en este caso de la temporada 7, de la temporada final. Y pues bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Josh Rodríguez y bienvenidos a NBC. Y pues bueno, vamos a iniciar. Bueno, aquí pues tenemos la caja, esta caja nueva de las que están sacando pues Black Series, que pues tenemos el color amarillo de The Clone Wars, que son las que están usando para esta serie. Aquí tenemos al costado una imagen de Ahsoka Tano en su versión como humana, por así decirlo, ¿no? De este lado pues tenemos la misma imagen un poco más grande y aquí una breve descripción la cual nos dice: Ahsoka Tano, una mujer togruta, fue la aprendiz Padawan de Anakin Skywalker y heroína de la Guerra de los Clones. Al igual que Anakin, ella pasó de ser una obstinada discípula a una líder de gran madurez. Aquí tenemos que la figura número 2 de Star Wars. Pues bueno, vamos a sacar la figura. Y bueno, pues aquí tenemos a Ahsoka Tano de la temporada 7 de Clone Wars. Está muy bonita la verdad esta figura. Bueno, aquí ya tenemos a Ahsoka, está un poquito muy delgada. Bueno, pues como ven, lo único malo que le veo es que el color azul que usaron para su traje y todo eso está como que muy opaco. Y es el mismo azul que le usaron para que estas cosas. Creo que se llama Lecus, si no mal me parece. Pero bueno, pues vamos a iniciar. La cara, como ven, pues la verdad es que está genial. Ahora sí que intentaron como que tomar la Ahsoka Tano de la caricatura y a la vez como que humanizarla, y pues la verdad es que se ve muy bien. No lo humanizaron tanto como por ejemplo la imagen que está aquí, porque pues sí sigue pareciendo mucho a la Ahsoka que vimos en la serie, ¿no? En la serie animada de Clone Wars. Pues como ven, la aventura está muy bien, los ojos ya es con esa pintura digital. Y pues bueno, vamos a empezar con las articulaciones. Ahora sí que aquí en lo que es por el estómago, bueno, por acá abajo tiene articulación, puede hacia arriba, hacia abajo, puede girar. En los brazos tiene esta que le llaman articulación de mariposa, que es como tiene otra cosita aquí. Entonces te puede como que abrir un poco más el brazo, ¿no? Bueno, esto es lo único que puede hacia arriba. De los brazos, una cosa que sí les digo es que de aquí, de esta parte de las botas, es el mismo molde que la Ahsoka Tano de Rebels. No la tengo, pero he visto videos y pues sí, ahora sí que es el mismo molde. Ya lo que es pues de arriba para la cabeza, pues ya es totalmente nuevo. Pero pues en sí, en la misma Ahsoka Tano, bueno, ahora sí que tiene partes de la Ahsoka Tano de Rebels. La que sí tiene el esculpido completamente nuevo y sí tiene ahora sí que más parecida a la de la serie, porque por ejemplo en las botas tiene aquí como pequeñas partes de café y así todo eso. Es la Ahsoka Tano de Vintage Collection que va a salir. Pero pues bueno, bueno, en los brazos nada más tiene una articulación. En la mano tiene así que hacia arriba, hacia abajo. Del otro lado tiene pues la articulación igual de arriba hacia abajo, pero pues de diferente dirección, ¿no? Aquí tenemos pues unas partes de su armadura. Del otro lado igual, que ahora sí que pues es la misma. Ahora sí que de abajo de la faldita está bien pintado. En las botas bueno, en las rodillas tiene doble articulación. En la parte de abajo tiene pues poquita articulación en el pie, pero pues sí se le mueve bastante bien. Y bueno, en la cabeza de arriba pues no gira tanto, no, ahora sí que esto sería lo único. Puede girar ahora sí que nada más aquí, pero pues por esto de estas cosas pues sí le estorba un poquito. Pero pues no es problema, porque de hecho están como que un plástico un poquito duro. Yo pensé que sería como que un plástico más flexible, pero pues no, está como que todo un poquito más duro. De accesorios pues nos incluye sus dos sables, que bueno, vamos a pasar aquí.
que pues es uno más chiquito que el otro. Esta pues es que es la daga, que de hecho está un poquito chueca. Y algo que sí no me gustó es que el azul está como que muy clarito y está muy grueso la hoja, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que no sería tanto problema. Pues la hoja se le puede quitar. Aquí tenemos pues los dos sables. Y bueno, de los sables tiene dos pequeños agujeritos que pues tiene aquí para colocárselos. De hecho, el más chiquito sí le quedó muy bien, pero sí me costó como que un poquito más de trabajo. De hecho, hasta ni entró bien. Pero pues a lo mejor como que con un poquito más de presión y eso sí, sí como que pues quedaría mejor, ¿no? Pero pues en sí así se ve. Y bueno, aquí tenemos a Ahsoka Tano. Como ven, este sable sí está un poquito chueco. Pero, otra cosa que lo vi un poquito mal es que tiene la articulación muy floja. Por ejemplo, hay otras figuras que sí están como que un poquito más duritas y que de hecho hasta te cuesta como que un poquito más de como que moverlas, ¿no? Entonces por ese lado, es que luego sí se pasa, ¿no? Porque por ejemplo esas figuras sí luego sí están muy duras, pero esta por ejemplo tiene la articulación muy flojita y pues sí a veces como que se cuesta mantenerse de pie. O luego por ejemplo ahorita pues como ven sí se pudo mantener de pie. Pero luego su mismo peso la vence, ¿no? A lo mejor porque está muy delgada y no sé, la cabeza tiene mucho peso. O no sé, pero pues sí tiene como las piernas muy flojitas, pero pues en sí, pues no sería tanto problema. Como ven ahorita sí se estuvo de pie, pero luego sí hay veces en las que pues sí como que no se aguanta. Y bueno, de la comparación de tamaño, pues bueno, vamos a compararla con Darth Maul, que es el único que tengo aquí. Como ven, pues está un poquito más chiquita que Darth Maul. Está del tamaño pues, normal, porque pues Ahsoka Tano pues no es así que ahora sí que muy alta. Pero pues, por ejemplo, aquí lo tenemos con Darth Maul. Y pues como ven es una figura, la verdad es que sí vale mucho la pena. Yo tuve algo muy curioso cuando iba a comprar esta figura porque yo cuando salió esta figura todavía no veía Clone Wars. Bueno, o sea, la estaba viendo, pero en las primeras temporadas como que Ahsoka Tano me caía mal. Entonces, cuando empezaron a sortir estas figuras en Walmart, pues había muchas, pero pues yo la veía y decía, ay, pues está padre, ¿no? Ya después cuando salió la temporada 7, bueno, cuando yo la vi, ya dije, no, quiero mi Ahsoka Tano. Y ya cuando fui ya no había nada. Entonces pues la tuve que comprar en Mercado Libre. No pagué tanto por ella, eso sí, porque sí hay como que personas que la compran y ya después la venden muchísimo más cara. No, la verdad es que no fue mi caso. Y pues sí vale la pena. El precio que la pagué, pues sí está muy bien. Pues para terminar, la verdad es que esta es una excelente figura. Bueno, si sabrán, apenas salió otra Ahsoka Tano de Rebels, que pues en sí ya había salido, nada más que la misma repintada. Y bueno, como lo dije, esta Ahsoka tiene como que unas partes de la Ahsoka de Rebels, pero pues en sí la cara y pues todo lo demás es completamente nuevo. Bueno, yo la verdad quise esta Ahsoka porque pues como sabrán era exclusiva nada más de Walmart, ¿no? Entonces nada más una vez que se acabaran pues ya valía. Todavía la otra Ahsoka pues sí es como que más sencillo de conseguirla, ¿no? Pero pues en sí la verdad es que esta Ahsoka está muy genial, o sea, sí a mí me encantó mucho, la otra Ahsoka también me gustó, la que sí me voy a comprar así, porque sí es la de The Mandalorian, así que no creo que tarden en anunciar, pero pues en sí esta es una excelente figura. Tenemos a Ahsoka con su base, esta base que pues yo la tenía por ahí, que se ve hasta muchísimo mejor. Pero bueno, ahora sí que pues ya sería decisión de cada quien escoger pues cuál Ahsoka tener, ¿no? Pero pues bueno, eso en sí sería todo por el video de hoy. Espero pues les haya gustado. Y pues ya saben, nos vemos en otro video de NBC.